Dios bendiga, ¿cómo están en esta hora? Vamos a iniciar con nuestro segundo bloque de sociología de la cultura. Voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar con esta sesión. Vamos a ver temas muy interesantes respecto a la sociología y el área de la cultura. La sociología de la cultura es el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Esto es, perdón, esto es según Margulis Mario, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que quiero que veamos respecto a la sociología de la cultura es que hay un concepto clásico de cultura que quizás muchos de nosotros es el que conocemos y es con el que iniciaremos. La cultura en definición, según el concepto clásico, es primero culto a los dioses, de ahí cultura, culto a los dioses, cultivar la tierra y cultivar la mente. La expresión que usamos a veces de es una persona muy culta, pues viene de aquí, ¿verdad? De la definición clásica de cultura. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, cultura, generalmente pensamos en este sentido, ¿verdad? Pensamos en el sentido de eh, cultura clásica, culto a los dioses, culto, perdón, cultivar la tierra y cultivar la mente o adquirir conocimientos para nuestra mente. Entonces, ese es el concepto clásico, pero, por ejemplo, hay una teoría muy interesante, la de Pierre Bourdieu, que es la teoría de los campos, que abarca precisamente la sociología de la cultura, y dice que qué problemas teóricos y metodológicos trata de resolver la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. La noción de campo en Bourdieu surge del rechazo a lo que él llama el modo de pensamiento sustancialista. El sustancialismo, referido concretamente a las relaciones entre las posiciones sociales de los actores en la estructura social y las prácticas sociales de esos actores. Considera que las prácticas de los actores se derivan mecánicamente eh, de las posiciones sociales que ocupan. Entonces, la teoría de los campos está interesante por lo siguiente. Primero, vamos a ver la definición de campo, ¿verdad? La definición de campo tiene que ver con, de acuerdo a Bourdieu, un campo se encuentra determinado por la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación, entendido como una arena dentro de la cual tiene lugar el conflicto entre actores por el acceso a los recursos específicos que lo definen. El campo posee una estructura determinada por las relaciones que guardan entre sí los actores involucrados, de manera que el campo consiste en un sistema estructurado de posiciones sociales, a la vez que un sistema estructurado de relaciones de fuerza entre esas posiciones. Hay varios ejemplos de campos. Por ejemplo, el campo económico es un lugar o es un espacio que ocupa el campo en palabras de Bourdieu, el campo académico, la escuela, el campo social, el campo político, el campo religioso, quizás entre nosotros también puede referirse en ese sentido, ¿verdad? Entonces, que el campo está definido como el espacio, el capital en los campos, los individuos ocupan una determinada posición de acuerdo a la forma de capital que poseen, de manera que se constituyen como un espacio social de conflictos entre individuos y grupos que buscan, según su posición de subordinante o subordinado, conservar o modificar la distribución de poder derivada de la forma de capital específica del campo en disputa. Otro concepto íntimamente ligado con el campo es el de interés, ya que en la sociedad existe tantos intereses como campos. El interés es condición del funcionamiento de un campo específico y producto de la manera en el que el campo funciona. Todo campo, en tanto que producto histórico, engendra el interés, que es la condición de su funcionamiento. Percepción y reconocimiento de otros actores, capital simbólico, poder social, y por acá encontramos por lo menos cuatro capitales según Bourdieu, capital cultural, que es como una moneda de cambio, el capital social, que es una moneda de cambio,
el capital económico como moneda de cambio y el capital simbólico como moneda de cambio para que nosotros entendamos que esta moneda de cambio se van a ver interactuadas en los campos, en el campo político, en el campo económico, en el campo académico, etcétera. Muy bien, el capital económico pues es el dinero, el capital social, las relaciones sociales, las amistades, los vínculos que tenemos. El capital simbólico es la gracia, el carisma hacia los demás. Es como cuando alguien te dice, bueno, no quería ayudarte, no tenía tiempo de hacer el favor para ti, pero me caes bien y eso va a hacer que te ayude. Entonces, eso es un capital, el capital simbólico. El capital cultural tiene que ver con los diplomas, los títulos, todo lo que hayamos adquirido. Tiene que ver con el concepto clásico de cultura, ¿verdad? Cultivar la mente. Pero aquí Bourdieu lo lleva más allá y dice, bueno, este capital es una moneda de cambio en donde en los diferentes campos sociales que encontramos. El capital económico, el dinero vale en todos los campos y lugares. Es como esa moneda de cambio literalmente de transacción económica que en cualquier parte del mundo podemos intercambiar. Pero, por ejemplo, el capital cultural, que tiene que ver con nuestros títulos universitarios, diplomas, estudios, este, aprendizajes, todo lo que podamos comprobar o todo lo que podamos llevar al campo social, económico, cultural. Por ejemplo, una persona que tiene estudios hasta preparatoria, pues va a encontrar un tipo de trabajos, pero una persona que, por ejemplo, es abogada, pues tiene una licenciatura en Derecho o en Leyes, y ya ese capital cultural lo puede llevar a tener otros capitales como el capital económico, ¿no? O moverse en ese sentido. El estudiar una carrera, el estudiar un posgrado, lo que sea, no es garantía de una buena economía, porque pues en la actualidad en México muchos trabajamos en áreas que no tienen nada que ver con lo que estudiamos, o sí un poco, pero no tan directamente. Pero el capital cultural tiene que ver con esto. El capital social son todas las buenas relaciones sociales que podemos tener, serán una herramienta para cubrir nuestras necesidades y las de los demás. Nota, hay cosas que no se resuelven con dinero ni con diplomas, se resuelven con buenas relaciones sociales, amistad. Y no estamos hablando del compadrazgo, no estamos hablando del nepotismo, no estamos hablando de las malas prácticas sociales que se llegan como al soborno o como a las influencias, entre comillas. No, sino simplemente si tú tienes una buena relación con las personas, muy probablemente te traiga beneficios también, ¿verdad? Entonces el capital social es importante tanto que, por ejemplo, yo les estoy dando una materia debido al capital social que tengo con amistades de pastores en Mérida, que alguien se acordó de mí, ¿verdad? Pues vamos a invitar a Oscar a que dé estas clases. Entonces, prácticamente ese es el capital social. El capital simbólico es la gracia, carisma que una persona puede tener con los demás. Pierre Bourdieu es crítico a lo reproductivista, es decir, a lo que se hace como mecánicamente. Para Bourdieu la realidad social no es solamente un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes sociales, espacio social y campo, es también fundamentalmente un conjunto de relaciones de sentido que constituyen la dimensión simbólica del orden social. De aquí las frases célebres que utilizamos en México, ¿verdad? Los dichos, los bueno, más que dichos como frases que traen cierta moraleja, ¿no? Y que a veces suenan un poco difíciles, pero que pues son una realidad. Por ejemplo, la frase como te ven, te tratan, ¿verdad? Eso como te ven, te tratan tiene todo que ver con el capital simbólico. Hay personas que aparentan como si fueran millonarias, y no lo digo que tengan la mala intención o la mala idea de querer aparentar algo que no son, pero ustedes ven personas que aparentan pues una estabilidad económica, muy aseados, muy línea, ¿verdad? Como se dice por ahí. Y hay personas que no necesariamente, por ejemplo, conocemos un hermano en Cristo que el hermano es mecánico y nunca, no nos dimos cuenta hasta años después pues porque el hermano no trae sus manos llenas de aceite, no trae un overol, no trae ropa de mezclilla o no trae ropa de trabajo en ese sentido. Generalmente lo vemos pues casual o formal vestido y tiene más pinta de contador o de administrador que de mecánico.
Y no estoy usando un cliché o no estoy etiquetando, ¿verdad? De que el mecánico tiene que estar lleno de aceite para decir, no, no, pero generalmente alguien que trabaja en un taller, pues trae alguna gotita de aceite en la ropa, algo lo hace distinguirse, hay un estereotipo que aunque nosotros no lo queremos marcar, por ahí en la sociedad se denota, ¿verdad? O se da igual el médico o igual el maestro. En ese caso, hasta que él nos dijo no, entonces él dice, no, pues es que yo soy muy cuidadoso siempre, tengo mi ropa de trabajo, yo estudié él es ingeniero mecánico como en máquinas o algo así, como que él aprendió, él estudió para reparar máquinas, no solamente vehículos, sino máquinas en el sentido de que en una empresa, por ejemplo, una máquina que genera algún producto y tiene alguna falla, el hermano sabe arreglarlo. Entonces es como más amplio, ¿verdad? Más que ser un mecánico automotriz, es más amplia su gama, pero obviamente nosotros no lo distinguíamos porque no es como lo típico, ¿verdad? Que aunque no queremos estereotipar, como les digo, sí de repente surgen estereotipos. En la iglesia pasa lo mismo, ¿eh? En la iglesia el estereotipo del pastor de los ochentas, de los setentas, de los noventas, de los 2000. Ahora nosotros que somos pastores jóvenes relativamente y que dicen los jovenazos, ¿verdad? Dice la chaviza, "Ay, mi pastor se viste como chaburruco." O esa tendencia a ser más casuales, a utilizar más tenis que zapatos, o un saco con una playera. En fin, van cambiando, ¿verdad? Pero el capital simbólico, según Bourdieu, tiene que ver con esta presencia, tiene que ver con esta imagen que es simbólica porque es abstracta. O sea, no se puede tocar, no se puede medir, no se puede, no se puede cuantificar, ¿verdad? Pero es algo simbólico, es decir, es algo que está ahí, que lo notamos y es un capital también. Entonces, de aquí muchos líderes carismáticos, por ejemplo. En este video, Muy bien. Vamos a ver el video que tiene que ver con Pierre en Bourdieu. este video veremos la sociología crítica de Pierre Bourdieu. Bourdieu es un sociólogo reproductivista o crítico reproductivista, continuador de la línea o de la corriente marxista. Él considera que la sociedad está compuesta de clases antagónicas de intereses contrapuestos y que los puntos de vista son vistas desde un punto. Vamos a desarrollar esto al final del recorrido. Él desarrolla una teoría respecto de los capitales. Va a partir del capital económico, que es el más conocido, a otras formas de capital. Los capitales son todos aquellos bienes valiosos, escasos, susceptibles de ser acumulados dentro de una sociedad. Pueden ser físicos o intangibles. Existe el capital económico, pero además hay un capital cultural, social y una cuarta forma de capital que es el capital simbólico. Partiendo del primero, el más clásico de todos ellos, el capital económico puede ser dinero, maquinaria, materias primas, productos financieros de todo tipo, seguros, inversiones, etc. El segundo de los capitales, el capital cultural, puede adoptar dos formas. Uno, que es el capital cultural objetivado, es decir, libros, esculturas, obras de arte, o subjetivado, es decir, que pueden portar los sujetos a través de hábitos, conocimientos,
de la incorporación tácita, por así decirse, ¿Sabes que se ha ido de el las sonido? normas y la... Por último, llegamos al concepto fundamental de la sociología crítica de Bourdieu, que es el hábitus. El hábitus son las representaciones, formas de percepción, acción y pensamiento que están hechas carne en el sujeto a través de la incorporación tácita, por así decirse, de las normas y la estructura objetiva del campo. Es decir, son adoptados como naturales e impiden de esta forma reflexionar sobre ellos. Estructuras estructuradas capaces de funcionar como estructuras estructurantes. Un conjunto de normas que para nada implica el acatamiento a normas. Es decir, es la posibilidad que tiene el sujeto de conocer el campo, de conocer sus normas de juego e implementar estrategias para incrementar sus capitales. Desde luego que este campo no es percibido como una construcción, ni mucho menos sus normas, sino que es percibido como algo dado y el sujeto simplemente las adopta sin reflexionar conscientemente respecto de ello. Por eso es que son durables, duraderas y difícilmente puedan cambiarse a no ser que se lleve a cabo un proceso de desvelamiento o el autosocioanálisis. Muy bien. Aquí seguimos con otra postura respecto a la sociología de la cultura. Ese es un libro muy interesante que se llama La dimensión oculta de Edward T. Hall. No está hablando de esoterismo, de brujería, no, de una dimensión oculta en la cultura, dice este autor, es que son esos son esos choques culturales que tienen, por ejemplo, los chinos con los estadounidenses, los mexicanos con los europeos. Hay una dimensión oculta, dice este autor, donde esa dimensión hace que no congenien nuestras formas como latinos, como mexicanos con los chinos, con los europeos, con los estadounidenses, nos podemos entender de alguna manera, pero siempre va a haber como ese espacio oculto, esa dimensión, que si nosotros no logramos como descifrar, van a haber choques culturales que pueden ser pues, algo fuertes, ¿no? El lenguaje no verbal juega un papel fundamental en la manera en cómo nos comunicamos. Si le hacemos un roce a uno de nuestros compañeros, podría pasar que inconscientemente demos un mensaje que no queremos. Es fundamental tener la habilidad para detectar el espacio personal de nuestro interlocutor. No es lo mismo la distancia que tenemos con nuestro jefe para pedirle que nos aumente el sueldo que con nuestro crush. Es por esto que luego de varios estudios del antropólogo Edward T. Hall se pudieron detectar 4 tipos de distancia que debemos tener en cuenta al interactuar con la sociedad. La número 1, distancia íntima, la que a todos nos gusta pero reservado para personas que gozan de un lugar especial en nuestras vidas. Se da con las personas con las que tenemos una relación sentimental, donde están totalmente permitidos los abrazos, las miradas, las caricias. Si estás a 15 centímetros de distancia de alguien, esperas que sea una persona, que esa persona sea un conocido. La distancia personal es la distancia que tenemos habitualmente con la gente que conocemos, con amigos, familia, compañeros de trabajo. En este tipo de distancia está permitido el contacto físico, donde nos sentimos un poco más cómodos, pero es fundamental para saber dónde llegar. Es la distancia donde generalmente nos movemos, donde podemos desenvolvernos mejor, la que quisiéramos se respetara en el transporte público. La tercera, distancia social. Es la que generalmente se da con extraños, en situaciones formales de interacción, es decir, entrevistas, reuniones con clientes. Lo correcto es procurar tener una distancia considerable y procurar no tocar a la otra persona. Nadie quiere sentirse incómodo en su primera entrevista. Luego, distancia pública. Es la ideal para dirigirse a un grupo de personas cuando se dan conferencias, coloquios, en un auditorio, cuando hacemos una presentación de trabajo o dando una clase.
No queremos dar la impresión que tenemos a un alumno preferido o que las cosas andan mal en casa por enredos en la oficina. Es fundamental tener habilidades especiales para estos escenarios, un tono de voz correcto y manejo de público. Hall no solamente prestó atención al distanciamiento como tal, sino a la finalidad de la interacción. Es así como con su riguroso estudio fue capaz de identificar 4 zonas, espacios proxémicos o ratios de acción. El primero de estos espacios es el espacio público. La distancia entre los presentes no tiene ninguna función definida, sino que desempeña un papel arbitrario. Este tipo de zonas son los espacios sociales tales como calles, aeropuertos o el campo. El segundo espacio es el espacio habitual. Aunque este tiene un carácter público ya que el acceso es libre, tiene una peculiaridad y esta es que la distancia física entre las dos personas puede darse acortado a escasos centímetros. Esto permite porque la interacción está teniendo lugar en un espacio público y este puede ser discotecas, cines o conciertos. El tercer espacio proxémico es el de interacción. Se da lugar donde cada una de las personas tiene un papel determinado. Es decir, puede ser en los centros médicos, supermercados, colegios y en nuestra propia oficina. El último espacio es el corporal. Se refiere a espacios de carácter íntimo únicamente permitido con las personas que gozan de gran confianza para nosotros. Este puede ser, por ejemplo, la sala de nuestra casa, donde cualquier persona que no queramos nunca podrá entrar a esta. Para Edward T. Hall, la proxémica se refiere al conjunto de observaciones y teorías que estudian la utilización que el ser humano hace del espacio. Es por ello que Edward tuvo en cuenta otra clasificación, específicamente la del espacio fijo, el cual se encuentra marcado por fronteras entre países, tal como lo vemos acá, o barreras incluso inamovibles, y el semifijo, que es aquel que data alrededor del cuerpo, que varía de acuerdo con la percepción de cada una de las culturas. Y es que el concepto de cultura en este orden se encuentra íntimamente ligado con la comunicación, la cual se constituye como el fundamento de la cultura misma. Luego de realizar análisis a diversas culturas, Edward concluye que los seres humanos pertenecientes a cada una de ellas no solamente hablan lenguas diferentes, sino que también habitan en mundos sensoriales diferentes. De allí es donde se considera que la cultura tiene un papel influyente sobre la proxémica, el tema que les estamos hablando el día de hoy. Por ello, Edward T. Hall concluye que el espacio personal que necesita cada uno de nosotros para sentirnos a gusto puede variar de una cultura a otra. Por ejemplo, la distancia que utilizan las personas para relacionarse cambia enormemente de una cultura a otra. Mayor aún cuando se tienen diferentes connotaciones, bien sea en materia de gestos, de miradas, de sonrisas e incluso los ademanes que nosotros utilizamos al momento de interactuar. Por ejemplo, si viajamos a Europa, encontramos que al norte de esta región las personas de países como Suecia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra y Holanda guardan mucha distancia al momento de relacionarse y el uso de gestos incluso es moderado, lo cual incluso les otorga fama de fríos. Asimismo, si viajamos al sur de Europa, encontramos que en países como España, Francia, Italia, incluso Grecia, guardan menor distancia y además usan mayores gestos y ademanes. Por ejemplo, los italianos, que constantemente están utilizando el movimiento de las manos para complementar su comunicación. Esto quiere decir que hay una distancia adecuada para cada contexto de acuerdo con unas reglas que han sido establecidas previamente por una comunidad, las cuales se usan para promover el éxito en las relaciones interpersonales y evitar conflictos e incluso interpretaciones erróneas. Lo anterior implica que es necesario que las personas reconozcan y utilicen los códigos proxémicos de cada cultura para evitar conflictos al momento de relacionarse con otros individuos. Es así como existen diferentes normas en cada una de las culturas, las cuales establecen el lugar y distancia determinados en diferentes situaciones. Sin embargo, la personalidad y el grupo social de cada una de las culturas puede variar de acuerdo con las situaciones establecidas previamente. En conclusión,
Observando el espacio personal de cada uno, podemos inferir su cultura y su personalidad, por lo que la proxemia se considera como una habilidad interpersonal, ya que a medida que disminuye el espacio al momento de relacionarnos, aumenta el contacto físico, la confianza, los gestos, entre otras situaciones. Muy bien. La socialización de la distancia social en las distintas, perdón, culturas. Por ejemplo, el tema principal es el empleo que el hombre hace del espacio que mantiene entre sí y sus congéneres, así como la percepción que tiene del mismo. El autor crea el término proxémica para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio en tanto elaboración especializada de la cultura. Considera a individuos de distintos núcleos culturales, alemanes, ingleses, franceses, japoneses, árabes y estadounidenses. El objeto es saber hasta qué punto puede el hombre descuidar la dimensión que ha creado, la dimensión cultural, a eso se refiere con la dimensión oculta en su libro, que es una dimensión que a veces no identificamos, que en su mayor parte permanece oculta a nuestra mirada. Y por aquí, miren, vemos una imagen donde está un sujeto A, de 15 a 45 centímetros es una distancia íntima. ¿Quiénes pueden llegar a esta distancia social con nosotros? Familiares, papá, mamá, hermanos, primos, etcétera, esposo, esposa, alguien de mucha confianza. Es el espacio o la distancia íntima social. La distancia personal es de 46 centímetros a 120 centímetros, que son personas que conocemos, probablemente que son compañeros de trabajo, de la escuela, hermanos de la iglesia, pero que guardamos una distancia social no tan cercana, ¿verdad? Luego, la distancia social, valga la redundancia, es decir, como la de los espacios donde compartimos con otras personas, que también puede ser el trabajo, que pueden ser escuelas, que pueden ser espacios donde se comparten con otras personas, pero que no son tan cercanas a nosotros. Y ya finalmente 360 centímetros, que pues son bastantes, ¿verdad? Son metros de distancia, es la distancia pública. Cuando un extraño se acerca a nosotros y vemos que esa distancia social ya está como más acortada, sí podemos como tener una reacción de, de protección, ¿verdad? De aislarnos o de caminar hacia atrás de esa persona que no es conocida y que está invadiendo nuestro espacio social. La proxémica es el estudio del espacio social, y la distancia social es literalmente los centímetros o los metros que nosotros usamos. Lo público, vamos ahora a la inversa, más de 360 centímetros es la distancia usada cuando se dirige a un auditorio o grupo numeroso de personas, por ejemplo, cuando predicamos en la congregación, los de la alabanza, etcétera. 120 centímetros o 360 centímetros, usamos este espacio con las personas que no conocemos, con quienes no tenemos relación de amistad, eh, que son amistades o que pueden ser no amistades, pero no tan cercanas, pues. Y la distancia personal de 46 centímetros a 120 es la distancia en la cual se ubican generalmente las personas en una conversación. Si extendemos el brazo, se puede tocar a la persona con la que se conversa. Estas distancias se dan en oficinas, reuniones, conversaciones amistosas, etcétera. Y el espacio o la distancia social íntima o íntimo de 15 a 45 centímetros es el espacio que más protegemos. A él acceden solo las personas de mayor confianza y de fuertes lazos emocionales, pareja, familia, amigos, esposo, esposa, etcétera. Proxémica. Es la disciplina que estudia cómo utilizamos el espacio personal para comunicarnos. Es decir, es la disciplina que se ocupa de poder crear marcos de interacción conforme a las restricciones de espacio que tienen las personas dependiendo de su cultura. Dicho de otra forma, la proxémica sirve para poder crear marcos de interacción,
Los marcos de interacción son las normas que están bien vistas o mal vistas, según sea el criterio, de un grupo de personas dependiendo del lugar en donde viven. Es decir, busca que éstas sean, como dije antes, socialmente aceptables. Por ejemplo, habrán lugares donde es mucho más fácil que una persona vaya y abrace a otra, mientras que en otros lugares esto será mal visto. Por ejemplo, también hay lugares en donde si no se saluda con un apretón de manos, probablemente las personas se van a sentir ofendidas. Estos marcos de interacción son el objeto de estudio de la proxémica. Como había dicho anteriormente, la proxémica depende mucho de la cultura y del territorio. Es decir, por ejemplo, aquí en Guatemala, como somos latinoamericanos, pues tendemos a tener una relación de espacio mucho más corta, es decir, que nosotros tendemos a acercarnos más para interactuar. Ese es el caso de los latinoamericanos. Pero en el caso de los americanos, los norteamericanos, por decir algo, pues probablemente el espacio que ellos requieren para interactuar sea mucho más amplio. Y así también las personas que viven en Europa. Para su estudio, la proxémica ha desarrollado este pequeño esquema que explica de alguna forma cómo es que dividimos nuestro espacio personal. Podemos decir que una persona a su alrededor tiene más o menos entre 3.6 metros o más para poder interactuar. Y a la región más externa, que llamamos región pública, que es esto de acá, relegamos toda la interacción con personas que no conocemos. Son personas que vemos por la calle, pero no sabemos ni siquiera cómo se llaman. Mientras que de 1.2 metros a 3.6 metros encontramos un área totalmente diferente a la que denominamos área social. El área social va a ser en donde interactuamos con personas que conocemos, pero que no tenemos mucha afinidad con ellos. Por ejemplo, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Por otro lado, tenemos un área mucho más cercana que va desde los 45 centímetros a 1.2 metros, que llamamos área personal, como mencionaba antes, y que es donde interactuamos con personas que sí conocemos, por ejemplo, amigos, amigos muy cercanos, algunos familiares, tíos, primos u otros. Y por último tenemos un área a la que llamamos área íntima, que va desde los 0 a los 45 centímetros y que es donde interactuamos con nuestra familia o con las personas que son realmente muy cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos o nuestras parejas. Muy bien. Proxémica. Es la... ¿Cuál sería la aplicación bíblica de la proxémica de la distancia social? Mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Estamos hablando de un espacio social donde eh, interactuamos con los hermanos en la fe, tenemos culto, alabanzas, etcétera. Luego hay un espacio social que es distinto, como decía el autor, en las culturas, según su contexto. Por ejemplo, el buen samaritano, el contexto del buen samaritano, pues tiene que ver mucho con la cultura oriental, la cultura de los sacrificios, la cultura de las ceremonias en el pueblo judío, que por ejemplo un sacerdote, un levita no podía tocar a alguien muerto o a alguien herido porque era inmundo y esa inmundicia se transfería a ellos y tenían que hacer un ritual de purificación y todo. Entonces por eso el levita y el sacerdote pasan de largo y el buen samaritano, que se supone que es rival o que se supone que es enemigo con los judíos, pues es quien se detiene y le ayuda, ¿verdad? Rompe con esa distancia social y persevera el amor al prójimo. Entonces, por eso es interesante la postura de Edward T. Hall. Bien, hermanos, para cerrar esta parte, este bloque de Sociología de la Cultura, ustedes van a tener que leer, perdón, Hechos 17, 16 al 34 para ver la teoría de los campos de Bourdieu.
Edward T. Hall, La dimensión oculta, Éxodo 36 y 8:38. Eh, Irving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, leer Santiago capítulo 1:19. De Anthony Sinnott, La sociología del olor, leemos Salmos 133. Y de Manuel Valenzuela Arce, leemos 2 Corintios 6:1 al 13. En este sentido, solamente vimos 2 puntos aquí, ¿verdad? Que son Edward T. Hall y Pierre Bourdieu. Pueden leer los 2 primeros capítulos, Hechos 17-16, y leer Éxodo 36 completo y 8, perdón, del 8 al 38 es Éxodo 36, 8 al 38 y Hechos 17-16 al 34 para que confirmemos el aprendizaje o la teoría social con los versículos bíblicos. Como ya nos alcanza el tiempo, hermanos, porque esta semana ya tenemos que entregar casi calificaciones, solamente lean Hechos 17-16 al 34 y Éxodo 36, 8 al 38 y hagan ese enlace entre la teoría de Pierre Bourdieu y de Edward T. Hall. Sería todo, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y seguimos en contacto, ¿verdad? Primeramente Dios. Bendiciones, hermanos, fin del comunicado.